para poder evitar la cantidad de gente y de circulación en las calles. Los datos que hemos recogido de la evaluación no son buenos. Lamentablemente hay una relajación importante que tiene que ver también con esta normalidad que tenemos en la provincia de Salta, que ya sea Dios, el destino, la providencia nos permitió vivir de una manera distinta a todo el país. Y nos hemos dado cuenta que hay un relajamiento muy grande de la sociedad. Por supuesto, muchos todavía se cuidan, muchos mantienen el distanciamiento social, muchos usan el barbijo, pero lamentablemente otros tantos no. Y estamos atravesando un momento difícil donde vemos que día a día se van multiplicando los casos en todo el país. Y yo les decía que nosotros vivimos una normalidad distinta a partir de mediados de abril, que hemos ido flexibilizando un montón de actividades, tratando en un delicado equilibrio poner la salud por sobre todas las cosas, pero también la economía de muchos que estaban sufriendo los efectos de esta pandemia. Y lo hemos logrado casi más de 2 meses, donde hemos podido flexibilizar un montón de actividades y rubros. Pero sabíamos desde el primer momento que así como flexibilizábamos, en algún momento íbamos a tener que restringir. Porque esto pasó en el mundo, no solo en Salta. Y ustedes saben, queridos salteños, que nuestra provincia no es una isla. Al contrario, nuestra provincia tiene límites y fronteras. Fronteras con Bolivia, que ustedes saben lo que están viviendo. Fronteras con Chile, que ustedes día a día ven lo que está pasando y lo que está sucediendo. La cantidad de casos, la cantidad de muertes, tanto en Bolivia como en Chile. Pero también limitamos con provincias que tienen circulación viral. Que tienen circulación viral y que nos obligan a tener que buscar los controles necesarios y más estrictos para poder garantizarle a ustedes la salud y la vida, que fue desde el primer momento lo que nosotros más importancia le dimos y le vamos a dar. Porque sin salud y sin vida no hay economía. Sin salud y sin vida no hay nada. Entonces vamos a reforzar esos controles y para eso quería decirles que es fundamental cuidarnos entre todos y cuidarnos entre nosotros. He conversado durante toda la semana con los distintos gobernadores, con el gobernador de Santiago del Estero, con el gobernador de Catamarca, con el gobernador de Tucumán, con el gobernador de Jujuy. De nada sirve tomar medidas que después no pueden cumplirse porque no trabajamos en forma conjunta. Y hemos tomado la decisión, desde Santiago del Estero hasta aquí, de que no ingrese más personas durante este tiempo hasta que decidamos cuál va a ser la situación a futuro. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo el presidente, el AMBA está contagiando a todo el país. Nosotros hemos buscado la forma de que muchos puedan volver a su casa. Muchísima gente volvió a su casa. Muchísimos estudiantes, muchísimos trabajadores golondrinas, muchísima gente que se encontraba varada en otros lugares, tuvo la oportunidad en estos 4 meses de volver a su casa. Pero hoy día, el momento que estamos viviendo en todo el país nos lleva a tomar la decisión de que no va a ingresar más nadie a Salta si no tiene el certificado excepcional del COE, que es el Comité Operativo de Emergencia, para que pueda hacerlo. Así que aquellos autos que habían acostumbrado a venir sin ningún tipo de permiso, con algún permiso no autorizado por la provincia, no van a poder ingresar. Aquellos que venían en tráfico, aquellos que venían en colectivo, muchos de ellos no autorizados que llegaban hasta Salta y nosotros por una cuestión humanitaria los recibíamos para no dejarlos parados en la frontera, no lo van a poder hacer. Se van a secuestrar los vehículos que vengan sin ningún tipo de autorización, se van a secuestrar los colectivos y se van a hacer las denuncias penales correspondientes. Es importante que lo sepan, es importante que lo sepan. Hoy, más que nunca, tenemos que estar todos unidos, trabajando juntos,
porque si alguien hoy pregunta si estamos en el pico de la pandemia, sería una respuesta muy difícil, porque en el mundo nunca pudo darse. Pero sí les aseguro que se están multiplicando los casos, ustedes los ven día a día, nos ha pasado en Salta, ha pasado en Jujuy, hasta en Catamarca y en distintos lugares del país, y nos lleva a tomar estas medidas. El Comité Operativo de Emergencia, después que yo termine de hablar con ustedes, les dirá cuáles son las restricciones que vamos a tener a partir del día lunes, cuáles son las flexibilizaciones que vamos a dejar de lado hasta el próximo domingo, y esto será así día a día. Día a día iremos buscando la mejor forma de transitar este difícil y doloroso momento que estamos viviendo en el mundo, en el país y en nuestra querida provincia. Queridos salteños, de todo corazón les pido, hemos tenido la posibilidad de tener 2 meses y pico de una normalidad distinta a la del todo el país, donde hemos podido disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, donde hemos podido disfrutar un montón de cosas que muchos hasta el día de hoy no pudieron hacerlo. Cuando hablan de 100 y pico de días encerrados, no es precisamente en Salta donde estuvieron. En Salta tuvieron la posibilidad, vuelvo a decir, gracias a Dios, a la providencia y al destino, de tener una normalidad diferente. Esta semana les pido que aquellos que tengan la posibilidad de quedarse en su casa lo hagan. Esta semana les pido que aquellos que tengan la posibilidad de quedarse en sus casas lo hagan, y aquellos que tengan que hacer algún tipo de trámite, hagan el trámite y vuelvan, con barbijo, con distanciamiento social, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al súper, del súper a la casa, de la casa al comercio, del comercio a la casa. Tratemos de cuidar sobre todo a aquellos que tienen factores de riesgo, los más viejitos, los más vulnerables. Los cuidemos mucho. No podemos garantizar que no tenemos circulación viral. Hoy podemos decir epidemiológicamente que no, pero no podemos garantizar nada. Con este virus no se puede garantizar nada. Sabíamos que iba a llegar este difícil momento y sabemos que tenemos que afrontarlos entre todos juntos. Nadie se salva solo. Que Dios nos acompañe y bendiga a este querido pueblo, y con más fuerza que nunca, más juntos que nunca y más unidos que nunca, a pelear con este virus que viene acechando al mundo y que lamentablemente está llegando a nuestro querido país. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Tal como recién habló el gobernador, nosotros tenemos una situación epidemiológica en el país y en particular en nuestra provincia que queremos compartir con ustedes, una situación que ha hecho que muestre que han evolucionado los casos positivos también en nuestra provincia. Se han reportado un número importante de casos en el día de ayer y en el día de hoy, y por esa razón estamos aquí, para poder hablar con ustedes, para poder contestar todas las preguntas que nos hagan y fundamentalmente para mantenerlos informados. Debo decirles que en la provincia de Salta se han presentado en las últimas horas una cantidad de casos que nos ha llevado a tener, como muestra la placa allí, 69 PCRs negativos, es decir, 69 casos positivos en nuestra provincia, de los cuales un número importante, 14 en el día de hoy, 10 en el día de ayer, se han presentado en los últimos días. De estos análisis totales, fíjense que hemos hecho un número importantísimo de análisis PCR, más de 6.500 análisis en toda la provincia, tratando de cubrir no solamente lo que tiene que ver a los estudios que se hacen como final de las cuarentenas de personas que retornan a la provincia, sino también todo el esfuerzo que se ha hecho en términos de poder generar un verdadero encapsulamiento de los casos que se han presentado en Orán, en Aguaray,
en Tartagal, que se han presentado en diferentes puntos de la provincia. Pero esto es consecuencia, como bien decía el gobernador, de la evolución que ha tenido la pandemia en nuestro país. Nuestro país hoy reporta más de 72.000 casos. ¿Sí? Más de 72.000 casos. Y hace un mes, la verdad que era un número mucho menor y seguramente usted y yo no nos imaginábamos que podía crecer tanto. Más del 90% de esos casos, 90% de esos casos se encuentran concentrados en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Y solo el 10% está en el resto del país, claro. No es lo mismo el 10% de 1.000 casos que el 10% de 100.000, porque seguramente en los próximos días, dado el crecimiento que se está dando en todo el país, a razón de 2.500, 2.800 casos por día, seguramente en poco tiempo vamos a alcanzar los 100.000 casos. Hoy tenemos una importante cantidad de casos en el país y como consecuencia de eso, también en la región NOA. Si vemos un cuadro de la región NOA, vamos a poder ver también cómo ha evolucionado los casos. Fíjense, en el caso de Chaco, más de 2.200 casos. El caso de Jujuy, que hoy reporta como informe oficial 162 casos. Formosa ha crecido a 75. Tucumán ya ha superado los 82. Y Catamarca, que era una de las pocas provincias que mantenía esa situación de no haber ingresado el virus, hoy ya tiene 6 casos. Tenemos una situación también complicada en lo que refiere a Bolivia. Como ustedes saben, nosotros tenemos frontera con Bolivia y hoy por hoy Bolivia reporta más de 37.000 casos. Si mostramos, por favor, la imagen subsiguiente. Y de esos 37.000 casos, 500 están allí, en la frontera nuestra, en el departamento de Tarija, muy cerquita a las poblaciones de Salvador Maza, de Aguas Blancas, de Los Toldos, y por eso hemos tomado las medidas que hemos tomado. Y por eso también damos batalla para que no se difundan los casos. Muchos de los casos que se han presentado en nuestro país tienen que ver con situaciones derivadas de nexos con Bolivia. Y por eso tenemos que seguirnos cuidando. Yo les decía que habíamos tenido un importante crecimiento de casos, pero también es bueno que ustedes sepan que más del 60% de esos casos que han dado positivo tienen que ver con el control que nosotros hacemos de las personas que están finalizando la cuarentena. Esas personas que están aisladas y que en muchas provincias no se hace ese tipo de controles. Pero nosotros queremos estar seguros que esa persona, cuando vuelvan a poder hacer esta vida en la nueva normalidad que señalaba el gobernador, no estén contagiadas. Pero claro, nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que están llegando, llegan con el virus. Por eso hemos tomado medidas que ahora, en un ratito, seguramente Matías va a explayarse en el tema. Pero también decirles, aprovechando la placa que ustedes están viendo, nosotros hemos tomado medidas, en primer lugar, para evitar que ingrese el virus. Pero también necesitamos tomar medidas para lograr que cuando ingrese no se produzca una propagación. Y eso se construye a base de distanciamiento. Y la verdad que, si ustedes ven en el cuadro, la verdad que la movilidad, la presencia de la gente, la circulación de las personas en la calle ha crecido mucho. Y pese a las medidas que hemos tomado de restringir, por ejemplo, en base al DNI, la concurrencia a los comercios, la verdad que las cosas siguen iguales. Recién cuando venía para el Granbur observaba frente al ejército la situación que se vive. Y podemos enumerar una gran cantidad de lugares en donde la gente lamentablemente no guarda este distanciamiento. Y eso, la verdad que nos hace correr grandes riesgos. Y no lo podemos permitir, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande. Y tampoco podemos permitir que esos pocos que no cumplen
dañen a todos los que hoy han logrado recuperar su actividad económica, que hoy están teniendo la posibilidad de trabajar, de cumplir con esas actividades. Desde el 18 de abril que hemos tomado excepciones para que la gente pueda volver a trabajar. Pero como dijimos la semana pasada, íbamos a evaluar esta semana y si las cosas no cambiábamos, íbamos a tomar otras medidas adicionales y esto es lo que queremos comentarles. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que lograr que no haya tanta gente a la calle. Y de la misma manera, tenemos que lograr que no entre gente a nuestra provincia proveniente de zonas donde ya hay mucha circulación y muchos casos. Y saben, hace aproximadamente una semana, 10 días, comenzamos a no autorizar colectivos y tampoco a no autorizar personas que regresen con el programa Volver a Casa. Así también lo hicieron conocer en las redes sociales, mucha molestia de la gente que estaba afuera. Pero hoy siguen llegando. Llegan en taxi, llegan en remis, llegan en vehículos y la gente sigue llegando. Y no lo vamos a permitir, como bien lo dijo el gobernador, vamos a prohibir que venga gente de esos lugares porque ya hemos tenido un tiempo prudente y suficiente para que puedan retornar a nuestra provincia. Sabemos que tienen derecho de volver a Salta, pero van a tener que esperar un tiempo. Y para eso vamos a tomar la medida de prohibición. Y no lo van a controlar únicamente al ingreso a Salta, lo van a controlar cuando intente pasar por Santiago, por Tucumán. Vamos a ser inflexibles con esto. Y cuando detectemos un vehículo que ha ingresado a la provincia en esas condiciones, vamos a secuestrar el vehículo y a esa persona la vamos a reportar a la justicia. Este es el camino que tenemos que seguir, este es el camino que nos impone la situación seguir y este es el camino que vamos a seguir transitando. Matías le va a comentar en detalle cuáles son las medidas que hemos tomado y luego quedamos a disposición de todos los señores periodistas para poder contestar todas las inquietudes que surjan y todas las preguntas que le parezcan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, como bien decía el ingeniero Villada, el ministro de Gobierno, y como también el gobernador de la provincia estaba manifestando cuando dio su mensaje, el Comité Operativo de Emergencia ha tomado entre las distintas medidas que ha resuelto, la de prohibir el ingreso de personas a la provincia que provengan de los distintos lugares del país. En este tiempo nosotros veníamos llevando un control muy estricto en la organización del regreso de aquellas personas que cumplían con los requisitos y a través del programa Volver a Casa o a través del transporte público fueron ingresando a la provincia. Y se llevó adelante un protocolo en donde iban 14 días a un hotel y después se daba el alta con un PCR. Ese mecanismo ha resultado positivo porque nos ha permitido detectar muchísimos casos que si hubiéramos tomado estas medidas hubieran sido casos que posiblemente hubieran estado en la provincia circulando con otras personas. Así que en ese sentido ha sido estricto. Pero viendo la situación epidemiológica de todo el país, particularmente del AMBA y de las provincias que nos rodean y los países que nos rodean, hemos tomado la decisión de prohibir el ingreso a la provincia. Solo podrán ingresar transporte de cargas que tengan que ver con abastecimientos para la provincia y cuestiones excepcionales que definirá el caso concreto y especial el Comité Operativo de Emergencia. Otra medida que se ha tomado es la de limitar la circulación de movimiento y de actividades en los departamentos de Güemes, en los departamentos de San Martín y departamentos de Orán. Para todos los municipios integrantes de esos departamentos, a partir del día lunes existirá una limitación en las actividades y el movimiento de las personas de estos municipios y departamentos. Estamos realizando un seguimiento, una evaluación epidemiológica en estos 3 departamentos y durante 7 días van a estar en estas condiciones, que ya estaba el departamento de San Martín, ahora se sumará Orán y el departamento de Güemes. Reitero, todos los municipios de esos departamentos.
También se ha decidido ampliar la limitación de la posibilidad de asistir a los comercios según la terminación de los DNI para todos los municipios y departamentos de la provincia. Esto estaba solamente definido para los municipios de más de 30.000 habitantes, ahora esto es una definición y una restricción para la totalidad de los municipios de nuestra provincia. Es decir, todos aquellos que vayan a comercios, ferias, centros comerciales, van a poder hacerlo respetando la limitación que hemos definido según la terminación del DNI. Esto es lunes, miércoles y viernes, quienes terminen su DNI en número par, martes, jueves y sábado, quienes terminen su DNI en número impar. Esto, insisto, para todos los municipios. Y después también se va a limitar los deportes que habíamos autorizado, se había flexibilizado esta actividad, va a quedar reducido solamente para los deportes individuales, no ya para los deportes colectivos y en equipo, solamente deportes individuales podrán seguir con esta actividad autorizada. Los demás deportes colectivos van a tener la limitación y no van a poder realizar esta actividad. Y después hemos definido que las actividades como gastronomía, como reuniones sociales, familiares, gimnasios, se van a habilitar solamente hasta las 20 horas. Esto también habíamos ampliado el horario para las 24 horas. Bueno, estas actividades van a poder realizarse solamente en las condiciones que venían realizándose, solamente hasta las 20 horas. Vamos a limitar el horario para que puedan poder seguir cumpliendo con esta actividad. Estas han sido las decisiones que ha tomado el Comité Operativo de Emergencia, que buscan poder ordenar y que esos niveles de relajamiento que vemos en gran parte de la sociedad y los niveles de movilidad que vemos en las distintas ciudades de la provincia bajen en su intensidad y pedirle a cada uno de los salteños que solamente salgan de su residencia si es específicamente necesario, que tengan los cuidados que deben tener, que siempre recomendamos, el uso obligatorio del tapabocas, el lavado de manos, la distancia social de más de 2 metros, y que cada una de esas actividades las hagan justamente con esa responsabilidad y bajo estas recomendaciones. Es importante en esta etapa, en donde la situación epidemiológica y la cantidad de contagios ha crecido notablemente en todo el país, que podamos tomar estas medidas de prevención y precaución para cuidarnos todos los salteños y hacer estas actividades que hemos limitado en algunos aspectos, pero hacerlas con responsabilidad. Ministro, buenas noches. Oscar Serrano de FM Capital, estamos en vivo. Tengo 2 preguntas, ministro. Bueno, esta semana se dio a conocer sobre el fallecimiento de una persona oriunda de General Güemes. Esta persona había manifestado que tenía un malestar supuestamente por una comida que le había convidado un camionero. Se realizó este hisopado previo a la autopsia y dio positivo COVID-19. Se analiza si es la primera muerte por coronavirus en Salta. Y la segunda pregunta, bueno, si ya podemos comenzar a hablar si hay una circulación comunitaria del COVID-19. No, claramente no podemos hablar que hay circulación comunitaria en razón de que los casos que se han presentado como positivos tienen concretamente nexo y tienen el conocimiento por parte del origen. No podemos confirmar que haya circulación comunitaria. Y en particular, al caso que usted menciona, que es esta persona de Güemes, era una persona que estaba en situación de calle, que ha fallecido en la vía pública, que hay intervención del CIF. También está la presencia de otra persona fallecida en el Hospital San Bernardo, oriunda del departamento de Orán. Ambas personas no han fallecido por coronavirus, pero sí debemos decir que eran personas que tenían contagio de coronavirus. En particular, la persona que falleció en el Hospital San Bernardo era una persona que tenía cáncer y ese es el motivo por el cual ha fallecido. Con lo cual, si bien la situación epidemiológica de Salta sigue siendo la misma, sí lo que vemos a la que tenía hace una semana, donde no había circulación comunitaria, sí nos aflige y mucho la situación de crecimiento que se han dado de casos. No solamente es por activación de protocolos en términos de situaciones que se presentan en las dependencias de los hospitales como consecuencia de que la gente concurre allí.
hay situaciones también derivadas de los protocolos para actividades productivas y comerciales que se han dado en la actividad minera, en la actividad agropecuaria, y que debemos seguir muy de cerca. Hemos estado prácticamente todo el día reunidos como comité operativo, ha estado presente el gobernador, ha estado presente también el ministro de la Producción, y estamos también tomando recaudos en ese sentido para poder hacer lo que tenemos que hacer, que es encapsular todos estos casos. Analía Parodi, estamos en vivo para Canal 9 Multivisión en toda la provincia. Analía? La consulta tiene que ver justamente con estos trabajadores que tienen o residencia en Jujuy y trabajan en Salta, o residen en Salta y trabajan en Jujuy. Se da una situación parecida a la del AMBA. ¿Cómo se va a trabajar puntualmente con estas personas? La verdad que venía una situación muy compleja, Analía, una situación compleja en donde había mucha gente que iba y volvía. Pese a la restricción que habíamos planteado, la verdad que hay mucha gente y una enorme cantidad de permisos que la gente los saca del orden nacional, del orden provincial, de otra provincia, y la verdad que necesitamos cortar este tema. Y cortarlo es prohibir. No vamos a permitir que entre una persona a nuestra provincia que no sea alguien que traiga transporte, y vamos a evaluar en cada caso. En la ciudad de General Güemes el otro día nos reunimos con el intendente y todos los legisladores. Hay más de 90 personas que trabajan en la cárcel federal que viven en Jujuy. Situación similar pasa en Toloche. Muchos efectivos policiales viven en Taco Pozo. Y así en cada uno de los casos. Sabemos que es durísimo, pero lo tenemos que hacer. Y en cada uno de los casos vamos a evaluar. Y solo la policía va a poder dejarlos pasar si tiene una resolución del Comité Operativo de Emergencia. Si no, no van a poder pasar. Y sabemos que el lunes va a ser un enorme problema, que las rutas van a tener muchos problemas. Pero sabe, ya lo dijo el gobernador, preferimos que nos juzguen por haber hecho cosas de más y no por haber hecho cosas de menos. Y hoy por hoy, a los salteños, a usted, a mí y a todos, tenemos que hacer carnes esta situación. Hemos pasado del día 19 de junio de tener 20 casos positivos de coronavirus en personas que residen en Salta, al día de hoy tener 51 casos. La verdad que si no empezamos a tomar estas medidas extremas, la verdad que podemos tener una situación más difícil. Así que somos conscientes de la situación que usted plantea, en cada caso vamos a ir evaluando y vamos a tratar, se viene el tema de la zafra. Entonces, si hay personas de Güemes que trabajan en el tema de la zafra del otro lado o viceversa, le vamos a pedir a los productores que la gente pase y no vuelva. Que el trabajador que tiene que cumplir una responsabilidad en otra provincia vaya y se quede. Pero no podemos estar con que la gente va y viene, porque si no se producen situaciones como esta persona, que fue sencillamente a Perico a hacer actividades comerciales, volvió a Orán y ahora estamos con una gran cantidad de casos testeados como consecuencia de que esa persona se contagió en Perico. Buenas noches, para Radio 10 Salta, Josefina Chávez Díaz. Hola. Ni usted ni el gobernador, ingeniero Villada, pudieron negar que haya, dijeron no podemos confirmar que haya circulación viral. Esta diferencia de 30 y pico, 40 casos y las restricciones de una semana tienen que ver con que van a estudiar la trazabilidad del virus para ver si en una semana tenemos otro tipo de novedades. Exactamente, Ya. No solamente de las personas que están asintomáticas, es decir, las personas que se han contagiado y no tienen síntomas, no solamente de las personas que se han contagiado y están en una dependencia, en un hospital y demás, sino también obviamente las personas que han fallecido. De todos tenemos que tener la certeza de dónde vino ese caso. Y la verdad que en ese sentido debo destacar el trabajo que hace el área de epidemiología, que sin descanso, junto a los intendentes, junto a los directores de hospitales, junto a los responsables regionales de la policía, hacen un trabajo sin parar. Y obviamente, como usted bien decía, ¿cuándo se dice que hay circulación comunitaria? Cuando no podemos Cuando se perdió determinar. la cadena. En ese sentido, Salta viene
con claridad estableciendo en cada uno de los casos. Se presentaron dudas respecto al médico que se contagió en Tartagal, pero ya se estableció que el nexo era en Yacuiba, y por lo tanto vamos a seguir en esta dinámica. ¿Desde cuándo rige y si siguen habilitadas las caminatas y las salidas en bicicleta con terminación de DNI? Gracias. Sí. A ver, ¿desde cuándo rige? El día lunes. Estas restricciones que hemos descrito recién van a ser a partir del día lunes. La limitación del DNI es solamente para el comercio, centros comerciales, supermercados, galerías y ferias. Las demás actividades, la limitación que tienen es el de las 20 horas. Son actividades que estaban autorizadas, algunas hasta las 20 horas, otras hasta las 24 horas. Ahora la limitación es que todas se deben realizar hasta las 20 horas. Y la única actividad que tiene restricción conforme a la terminación del DNI, esto lo repetimos porque ha habido en la semana también cuestiones de interpretación, son solamente para el comercio. Las demás actividades no se rige esta limitación por terminación de DNI, sí por horario, que insistimos, para todas las actividades, gastronomía, deportes individuales, gimnasios y todas las actividades que están autorizadas son hasta las 20 horas. Buenas tardes, Darío Pérez para el Tribuno. Si pueden confirmar que son 3 departamentos los que vuelven a fase 1 y si se analizó en algún momento que toda la provincia esté en fase 1 dada la situación que se está pasando. Primero debo señalar lo siguiente. Cuando el gobierno nacional utilizó la terminología de fase, quiero recordarles que en el llamado aislamiento preventivo social y obligatorio hubieron 3 fases. La fase 1, la 2 y la 3. La fase 1, como se conoce, es la fase que no tenía ninguna excepción. Es decir, la gente en la casa y pudiendo salir únicamente para proveerse alimentos y para proveerse medicamentos. Cuando se habla de restricción de horarios y demás, se parecen más a otras fases, a la fase 2, a la fase 3, y en ese sentido tenemos que transmitirle a la gente la tranquilidad de que hoy no estamos en una situación para volver y terminar con todas las excepciones que desde mediados de abril venimos trabajando, para que nuestra provincia se pueda poner en marcha en cuanto a la actividad de miles y miles de comerciantes, productores, profesionales. Usted me dice si estamos analizando. Mire, analizamos absolutamente todos los escenarios, pero no creemos que estemos en la fase de regresar, no estemos, perdón, en la situación de regresar absolutamente a la situación que hoy vive, por ejemplo, el AMBA. Creemos que vamos a pasar por otras situaciones antes de llegar a eso y que tienen que ver con ir restringiendo determinados departamentos, determinadas actividades y que vamos a ir tomando esas medidas. Sí, a ver, y técnicamente, como decía recién el ingeniero, no se trata ya de una fase 1 en términos de lo que por ahí se anuncia, sino que es una limitación a la posibilidad de movilizarse y una limitación a las actividades, particularmente en los departamentos de Güemes, es decir, los municipios de Güemes, El Bordo y Camposanto, los departamentos de San Martín, los departamentos de Orán con sus municipios, van a estar limitados en el movimiento de las personas y de las actividades autorizadas, donde solamente podrán movilizarse para abastecerse de alimentos y en farmacias. Es decir, que hay una limitación mucho más estricta en estos 3 departamentos, en virtud de que estamos analizando la evolución epidemiológica, particularmente en estos 3 lugares. Recibimos algunas consultas de los medios del interior desde Cafayate. Hacen la pregunta, si bien se dispone prohibir que sigan entrando personas a la provincia, ¿cómo se va a controlar la circulación entre los departamentos que sí tienen casos y los que no han registrado casos aún? Por ejemplo, Güemes con Cafayate. Bien, a ver, recién explicaba que hay 3 departamentos de la provincia que tienen una situación de limitaciones específicas, además de las limitaciones que tiene el resto de los departamentos de la provincia. La circulación entre municipios y departamentos ya está prohibida. Solamente pueden circular quienes tengan algún tipo de excepción. Por supuesto, esta limitación es mucho más estricta en los departamentos de Güemes, Orán y San Martín, pero en el resto de los departamentos uno, si no tiene una autorización expresa y específica, no puede circular
entre distintos municipios de la provincia. Eso ya estaba establecido en el Decreto Nacional de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. ¿Cómo seguirá el transporte público? ¿Hay algún cambio en los horarios? Estamos estudiando, justamente nos acompañó en la reunión el presidente de Saeta, a los fines de poder evaluar. Como usted sabe, el transporte está limitado en el caso del transporte masivo de pasajeros a las personas que tienen actividades exceptuadas y por lo tanto hacemos un control bastante grande sobre esto. En muchos de los departamentos del interior de nuestra provincia, en particular los del norte, hemos tomado la decisión de limitar el transporte urbano, el transporte interurbano, y vamos a ir evaluando también poco a poco la situación. Inclusive se han tomado en algún momento la decisión de limitar el transporte para taxis y remis, fundamentalmente porque muchos de ellos se trasladaban a otros municipios y generaban un riesgo sanitario, trayendo gente, entre otros, de otros lugares de la provincia de Jujuy. Así que en ese marco vamos a seguir tomando las decisiones que sean necesarias para lograr de que no haya circulación y que la presencia de la gente en las calles y en los lugares sea la menos posible. ¿A qué hora deben cerrar los drugstore, kioscos, almacenes, carnicerías y panaderías? ¿Siguen los deliveries? ¿Hasta qué hora? Todos estos comercios tienen la limitación de las 20 horas. Los deliveries sí van a poder seguir funcionando hasta las 24 horas, como estaba habilitado con anterioridad, pero la regla general es que tanto gastronomía como todos los comercios deben cerrar sus puertas a las 20 horas. ¿Qué debería pasar para que Salta vuelva a la fase 1? Ya lo dijimos, deberíamos tener una situación similar a la que vive hoy el AMBA o que vive Chaco, en donde hay no solamente circulación comunitaria, es decir, que no se puedan determinar de dónde vengan los casos, que no se puedan establecer cercos epidemiológicos, que no se puedan encapsular los casos, y en ese caso sí, ocurriría lo que usted ve a través de los medios de comunicación que ocurre hoy en la ciudad de Buenos Aires, en el área de metropolitana. Pero sabe, yo tengo la absoluta confianza de que usted, que entre todos los salteños, vamos a evitar que eso ocurra, porque sabemos de la valía que tiene de que usted pueda ir a trabajar, que aquel comerciante pueda hacer actividades, que el ingeniero y el albañil, que el artesano, que todos en definitiva puedan ir y que puedan seguir con sus actividades. No tengo duda que con estas medidas que estamos tomando vamos a ir bajando la circulación. Y no tenga duda que vamos a hacer lo que sea necesario para que no entre nadie a la provincia excepto las cargas. Sabemos que usted lo estaba pidiendo y muchos nos lo hicieron conocer a través de las redes. Y ustedes saben que el gobernador está muy atento a la opinión de cada uno de ustedes. Habíamos decidido que esto no ocurra, pero pese a restringir, como les dije, colectivos y autos, la gente llegaba igual. No nos queda otra que el que ahora llegue, le vamos a secuestrar el vehículo y le vamos a procesar. Es la única forma de que las cosas tomen el cauce que usted y todos nosotros queremos que tomen. ¿Qué va a suceder con el turismo interno? ¿Qué va a pasar con la procesión de mañana del Perpetuo Socorro? El turismo interno, bueno, continúa habilitado, por supuesto bajo las adaptaciones de las restricciones de las demás actividades, es decir, gastronomía hasta las 20 horas y todas las actividades hasta las 20 horas, pero la posibilidad de hacer una reserva hotelera o gastronómica y poder con esa reserva transitar entre municipios, eso por supuesto va a seguir vigente, con la excepción en este caso de los 3 departamentos en donde la limitación ha sido más estricta. En esos lugares también está suspendido el turismo interno, pero en el resto de la provincia esto continúa con las restricciones horarias de las 20 horas. La procesión se va a poder realizar normalmente, como ustedes habrán escuchado, las limitaciones, las nuevas limitaciones, las existentes ya estaban vigentes, las nuevas limitaciones van a comenzar el día lunes y van a seguir hasta el domingo. Y el domingo, de nuevo, nos sentaremos como comité de emergencia, nos sentaremos con los miles de mensajes, nos sentaremos con
el estado de situación y volveremos a analizar qué es lo que hacemos. Si tomamos otras medidas adicionales todavía más duras o si finalmente hemos logrado de que baje la circulación y la presencia de la gente en las calles y podemos de alguna manera volver a la etapa de flexibilización. El gobernador lo dijo, en el mundo se tomó esta medida, flexibilizar, en muchas cosas volver para atrás, flexibilizar y en algunas otras cosas volver para atrás. Ese es el camino que tenemos que seguir y esto es lo que estamos haciendo. Se suspende la circulación entre los municipios. Rosario no puede ir a El Carriel o a Quijano, ¿eso es así? Así es, está suspendido, pero estaba suspendido previamente. Solamente deben circular quienes tienen un permiso de circulación porque están cumpliendo con alguna actividad esencial. La posibilidad de circular libremente, sin ningún tipo de justificación, eso estuvo prohibido desde el comienzo de estas medidas y continuó prohibido, incluso en el marco de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Por eso nosotros le repetimos permanentemente a los salteños, no salgan de sus residencias si no es estrictamente necesario, si no tiene que ver con el cumplimiento de una actividad que esté exceptuada. Tenemos que ser verdaderamente responsables, estas medidas que van a durar 7 días y que van a volver a ser evaluadas, tenemos que demostrar en estos 7 días que somos verdaderamente responsables y que logramos cumplir con los objetivos de bajar la movilidad y que cada uno de los salteños salgan, si, como decíamos recién, si es realmente necesario. ¿Los exámenes presenciales en las facultades siguen habilitados? ¿El fútbol 5 sigue habilitado? Los exámenes siguen habilitados bajo las condiciones que se habían habilitado porque no tienen que ver con clases presenciales sino con exámenes y bajo el cumplimiento de los protocolos. Examen presencial. Examen, sí. Presencial. Presencial, sí, eso estuvo autorizado. Y respecto al fútbol 5 no, porque se prohíben justamente los deportes colectivos, solamente quedan con autorización los deportes individuales. Déjenme hacer una observación respecto al tema del fútbol 5. Hemos visto en muchas, a todos nos gusta el deporte, seguramente todos los que estamos acá nos gusta el deporte. Nosotros tomamos la medida para evitar que la gente esté aglomerada en un campo deportivo. Dijimos que no más de 10 personas practicando un deporte en una cancha. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en una única cancha se hacían 4 partidos. Entonces, en vez de que haya 22 personas jugando al fútbol, había 40 personas jugando al fútbol. Entonces, estas son las cosas que no podemos permitir. Y usted tiene que entender que no podemos permitir. Y no podemos mirar para el costado. Usted lo ve. Cuando pasa acá, vuelvo a insistirle, acá frente a los campos del ejército, por darle un solo ejemplo. Pero también en muchos lugares, donde también constituía una actividad económica, también vemos que se dan situaciones de falta de control. No nos hubiera gustado tomar esta medida, pero la tenemos que tomar, porque tenemos que disuadir y tenemos que hacer que se entienda de que en todo caso está bien que podamos hacer una actividad y demás, pero no podemos estar amontonados. Cuando venía para acá, como les decía, había una carpita instalada y había un campeonato organizado. Y habían, lo que dijimos que no se podía, los equipos esperando, la hinchada ahí al costado, digamos. Eso no se puede permitir y no lo vamos a permitir. Y esto, una aclaración, digamos. Esta prohibición de deportes colectivos no es solamente para los lugares donde además es una actividad comercial. Es en todos los lugares, en las plazas, en las canchas públicas. Vamos, y lo hemos advertido permanentemente, esto es un riesgo. Por eso pedíamos que se haga con responsabilidad. Y no se hizo lamentablemente con responsabilidad por estos ejemplos que recién describía el ingeniero Villada. Hoy también cuando transitábamos por la ciudad vimos campeonatos de fútbol 11 en todos lados, y la verdad que eso no debió ocurrir. Pero como decíamos también al principio, es una situación que vamos a ir evaluando semana tras semana y vamos a ir también midiendo cómo evoluciona la situación epidemiológica en la provincia. ¿Qué porcentaje de ocupación tiene Salta en la parte pública de camas en terapia intensiva? Hoy por hoy no hay casos de contagio de coronavirus que hayan requerido el uso de un respirador, de la respiración asistida.
sí hay una ocupación de camas de terapia que tienen que ver con las enfermedades que habitualmente se dan, sobre todo en esta época. Los números varían tanto en el sistema público como en el sistema privado, pero aproximadamente el 40% de las camas de terapia intensiva en nuestra provincia están ocupadas. En una etapa anterior, si quiere, en el año pasado, la situación hubiera sido diferente, porque la ocupación hubiera sido mayor. ¿Sabe por qué? Porque durante todo este tiempo logramos incorporar un número importante de camas vestidas para terapia intensiva y también con respiradores. En estos últimos días hemos incorporado 5 respiradores más al sistema público. Y esto es lo que hay que hacer y es lo que vamos a seguir haciendo. Gracias a Dios, hoy por hoy no tenemos un sistema de ocupación. Es más, mucha gente se pregunta o mucha gente nos pregunta qué vamos a hacer con el centro de convenciones, qué vamos a hacer con muchos lugares que hemos hecho, como en Orán, en Tartagal, donde hemos hecho lugares con un importante número de camas. Si usted recuerda, en el caso de Orán, mucha gente nos demandaba la habilitación de un lugar con 150 camas para aislamiento. Todo eso hoy no se está utilizando, pero está allí, Dios quiera que no lo tengamos que usar. ¿Qué va a suceder con ferias y aeropuertos? Bueno, ferias está dentro de la limitación respecto a la terminación del documento nacional de identidad, como habíamos dicho, números pares e impares. Y respecto a aeropuertos, ¿en qué sentido la...? Si se están habilitadas. No, bueno, eso lo regula la autoridad nacional. Eso no depende de la provincia, y en términos generales los vuelos regulares están prohibidos, como los vuelos internacionales. Se autorizan vuelos concretos, pero eso es una cuestión que depende del gobierno nacional. Pero yo creo que la pregunta va porque algunos periodistas se hicieron eco porque había la posibilidad de que en algunos vuelos privados vengan gente de los llamados repatriados, es decir, gente que quiera volver a la provincia. A ellos le decimos que tampoco van a poder venir. Y si ellos vienen, como no vienen en auto, en combi, en taxis y demás, estaremos en los aeropuertos para procesarlos, para hacer que intervenga la justicia. Por eso sacamos una resolución para que no haya duda. No puede venir nadie, a no ser que tenga una resolución de excepción, que también ahora en la charla con el gobernador lo intercambiábamos. Van a salir poquísimas, que tengan que ver con situaciones absolutamente excepcionales y que no tengan que ver simplemente con gente que decide volver a Salta porque tienen domicilio en Salta. Y sabemos, si hay alguno que nos está viendo en esa situación, que debe estar muy enojado. Muchos me hacen llegar mensajes a mis teléfonos y la verdad que no se acuerdan bien de nosotros, pero saben, han tenido mucho tiempo para regresar a nuestra provincia. Hemos tenido un tiempo muy prolongado en que hemos permitido que la gente pueda regresar. ¿No le parece que ya es hora, y dada la situación, de que tengamos esta firmeza? A nosotros estamos convencidos que este es el camino y esto es lo que vamos a hacer, y les pedimos a las cientos de personas, muchos de ellos que son funcionarios, que cuando una persona intenta volver, nos hablan, hacen gestiones, muchos de ellos son legisladores, muchos ocupan cargos electivos. Les pedimos que no nos llamen, que entiendan que hoy por hoy estamos en una situación muy complicada, la Argentina está muy complicada y no tenemos que permitir que la gente llegue a nuestra provincia. Sabemos que hay gente que está pasando mal y que necesita, y que son salteños, que son trabajadores golondrinas y demás. No lo vamos a dejar desamparado. Vamos a generarle las condiciones, vamos a brindarle el alimento, las condiciones de subsistencia, pero en los lugares en donde se encuentran ahora. Si no, el riesgo sanitario sería enorme. ¿Es correcto que en General Güemes los comercios exceptuados son supermercados, farmacias, ferreterías, corralones y bancos? No, dijimos, departamento de General Güemes, y por supuesto, obviamente, los otros departamentos que hemos anunciado, San Martín y Orán, la limitación es para todas las actividades y solamente están exceptuados
para abastecerse de comida y las farmacias, nada más que eso. De todas maneras, hay que aclarar, el departamento de San Martín y Orán tenía limitaciones previas en la semana que ha transcurrido. En el caso de General Güemes, la limitación comienza ahora, a partir del día lunes. ¿Sucede lo mismo para Orán y para San Martín? Sí, las mismas situaciones para los 3 departamentos. ¿Las ferias barriales pueden seguir? Bajo las condiciones de la finalización del DNI, como dijimos, para los comercios, centros comerciales y ferias, pueden seguir con esas condiciones, la limitación horaria y la finalización del DNI. Déjeme decirle también al periodista que nos consulta que a principios de la semana que ha transcurrido me reuní con las autoridades del municipio capital. ¿Pueden seguir la feria? Sí, pero no en las condiciones en las que se está dando ahora. La feria en la zona sur, las ferias en la zona oeste. Y les pedimos y les hablamos, por favor, entiendan, todos sabemos que la actividad debe continuar. Ahora, tenemos que entender que no puede haber 100 personas en un lugar con un distanciamiento que ni siquiera llega a 30 centímetros. No podemos permitir eso y le hemos pedido al municipio de la capital que sea firme en ese sentido. Y por eso, y agradecemos, han hecho una serie de acciones que tienen que ver con inspecciones, muchas de ellas han terminado en clausura. Les pedimos que tanto a los a la intendenta de Salta como a los intendentes de los 60 municipios, que este es el momento de ser los más duros en función de cuidar la salud de la gente. ¿Administración pública se restringe porque hay oficinas colmadas de gente? No, la administración pública sigue funcionando como está funcionando en la actualidad, con el cumplimiento de los protocolos y en las condiciones que ya hemos establecido. La limitación de asistencia a la administración pública se mantiene para las personas mayores de 60 años y grupos de riesgo. Después, cada área de personal en la administración pública provincial, y ha sucedido lo mismo también en el ámbito del Poder Legislativo y el Poder Judicial, organizan turnos de ingreso y de rotación, pero en el marco ya de sus competencias. Pero la limitación general es que continúan trabajando y los únicos exceptuados son aquellas personas mayores de 60 años y que son grupos de riesgos. La consulta dice, ¿qué significa protocolo por control de actividad productiva o comercial? Lo que significa es las reglas que se han establecido para reanudar determinadas actividades que tienen que ver con actividades mineras, tienen que ver con actividades agropecuarias y algunas también tienen que ver con actividades de servicio y comerciales. Son los protocolos que han acordado las empresas, los sindicatos, con el Estado y que se han comprometido a respetar. En el marco de esos protocolos hay algunos incidentes que se han presentado que como consecuencia de ello han derivado en clausura, en sanciones a muchas de esas actividades. Esas son las reglas que se deben cumplir. Y también es importante que usted como consumidor las exija. Porque, ¿sabe? Si usted entra a un lugar y no se cumplen los protocolos, usted también está corriendo un riesgo. Y usted también debería exigir. Cuando entre, por ejemplo, que no sé si ha visto que pasa mucho ahora. Ahora ya hay mucha gente que antes exigía barbijo y ahora no exige. Ocúpese de recomendarle al vendedor, al responsable, al gerente, que exija barbijo. Que exija que haya un lugar para higienizarse las manos. Simplemente puede ser un dispenser de alcohol. Que exija que no entre una cantidad de gente, que haya una ocupación excesiva en ese lugar. También es importante que usted haga conocer su voz, que alce su voz cuando estas cosas no se cumplan. ¿Qué va a pasar en el comercio? ¿Sigue el horario corrido? Sí, a ver, nosotros desde el COE hemos definido un límite horario, que es el de las 20 horas. Después, en el marco de cada municipio, se ha fijado diferentes horarios. En la ciudad de Salta, por ejemplo, se ha fijado por ordenanza la posibilidad de horario corrido, pero eso define cada municipio en el marco de sus competencias. La única limitación que tienen todos los comercios y todas las actividades a partir de ahora en general es la limitación de las 20 horas. ¿Qué sucede con el regreso a clases? Eso se está evaluando. Primero
seguramente habrán visto muchas noticias respecto a que ya se han acordado esto, lo que hablábamos, los protocolos, las reglas que van a tener presente en la escuela pública, en las escuelas privadas, en los diferentes niveles. Ya están, las reglas se han acordado, pero obviamente no sabemos claramente cuándo va a comenzar el regreso a clase. Estaba pautado a fines de julio que haya presencia de administrativos en las escuelas, sobre todo en aquellas que necesitan alistar su infraestructura para poder tener un retorno a clase. Pero obviamente eso va a depender de la evolución de la situación en el país y también en nuestra provincia. Así que por ahora eso, si bien ya están las reglas, todavía no tienen fecha de comienzo. Nos consultan si pueden hacer un repaso de cuáles serían las normativas que van a correr para los departamentos de Orán, San Martín y puntualmente para el departamento Güemes. Bueno, estos 3 departamentos, y como dijimos al principio, van a haber una limitación estricta sobre la circulación y las actividades. Solamente podrán, y están autorizadas solamente las actividades relacionadas al abastecimiento y a la farmacia, y podrán movilizarse las personas exclusivamente para poder abastecerse o concurrir a la farmacia. El resto de las actividades están limitadas, y esto es importante porque recién explicamos cada una de las actividades respecto a los deportes individuales, al comercio en general, respecto a la gastronomía. Esto es para toda la provincia, con excepción, por supuesto, de estos 3 departamentos en donde las limitaciones son mucho más estrictas y específicas y solamente pueden movilizarse para cumplir con cuestiones que tienen que ver con abastecimiento y farmacia. ¿Habrá sanciones o detenciones de quienes juegan en canchas públicas o libres? Hay un decreto nacional que está vigente, por supuesto, que estipula sanciones, y también hay una ley provincial que en el marco de las contravenciones también estipula la posibilidad de multas para estos casos. ¿Se puede saber de dónde localidades son los casos confirmados en el día de hoy? Sí, en particular, como le decía, muchos de ellos tienen que ver con situaciones derivadas del control epidemiológico que se hacen en los finales de cuarentena. En el reporte diario que hace el Ministerio de Salud está especificado cada uno de los casos, pero claramente tienen que ver con los lugares a los que les hemos hecho referencia, en donde hemos tomado medidas, en el departamento, los departamentos del norte y de Güemes en particular. Y tienen que ver muchos de ellos con contactos que hay entre las provincias vecinas y los países vecinos. Así que diariamente, como lo venimos haciendo, también destacar todos los días hay un parte y un reporte por parte del Ministerio de Salud, y esto lo vamos a seguir haciendo. Tenemos una importante cantidad de test en curso, de análisis PCR en curso. Muchos de ellos tienen que ver con la actividad minera. Se han presentado casos en empresas mineras y hay un importante número de análisis que se están haciendo. Así que creemos que vamos a tener en los próximos días también casos positivos en nuestra provincia. Lo importante, como le decía, es que esos casos sean encapsulados, en este caso en los emprendimientos mineros de por sí están aislados, pero son muchas las personas que están allí. Por eso le estamos exigiendo a las empresas que cumplan los protocolos y que cuiden, obviamente, a los trabajadores. Vamos a seguir, hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos, y vamos a seguir en la lucha del día a día. Esto es permanente, el hacer análisis, el detectar casos, el luchar en los límites para que la gente que no está autorizada no entre. Sabemos que la situación para los transportistas es muy compleja, hay una gran cantidad de camiones que en la ruta tienen problemas para ingresar, y estamos trabajando junto al sindicato para facilitar esto. Pero dentro de todo esto, sabemos también que para vos es incómodo tener que cortar la actividad a las 20 horas, y seguramente los gastronómicos estarán pensando también una situación similar. Pero lo importante es que entendamos que frente a los casos que se están presentando en nuestra provincia, si no tomamos estas medidas ahora, nos podemos arrepentir,
y podemos tener que tomar otras más extremas en el futuro. Agradeciendo la presencia del señor secretario general de la Gobernación, el doctor Matías Posada, y al ministro de Gobierno, el ingeniero Villada, le solicitamos un mensaje para la sociedad. Sí, lo que decíamos, apelar nuevamente a su responsabilidad, al cumplimiento de los protocolos, al cumplimiento en cada una de las actividades que continúan habilitadas, a que lo hagan con extrema responsabilidad. Vamos a continuar evaluando la situación semana tras semana. Hay actividades económicas que están habilitadas en nuestra provincia, que van a tener alguna restricción de horario básicamente, pero que en estos casi 110 días mayoritariamente han podido trabajar, producto de que en esta provincia se han hecho las cosas correctamente y que hemos podido desde mediados de abril habilitar gran parte de las actividades económicas, pero en esta situación puntual le pedimos también acompañamiento, responsabilidad, compromiso a todo y cada uno de los salteños para que podamos seguir avanzando y tener una situación epidemiológica controlada, y cada una de las medidas que ha tomado el Comité Operativo de Emergencia, que toma el gobernador de la provincia, tienen un único fin, que es cuidar a todo y cada uno de los salteños. El otro día veía en las redes sociales, que es como un gran foro de discusión, veía en las redes sociales que había gente que decía: el gobierno va a castigar a los salteños y por eso va a volver a la fase 1. ¿Sabe qué? El gobierno no castiga a nadie, porque no hay a quién castigar, porque esto es una pandemia que castiga a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer como gobierno es establecer reglas, y de la misma manera que en su momento, anterior a muchas provincias, hemos ido gestionando y logrando que hasta de nación se entienda de que teníamos una situación diferente para lograr esas excepciones que tomamos ya desde abril. De la misma manera hoy tenemos que establecer reglas para lograr que no haya tanta gente en las calles. No se trata de castigos, se trata simplemente de adoptar las medidas que sean necesarias. Sobre la base de lo que dijo el gobernador, vamos a tomar medidas, aunque usted a futuro nos juzgue que fueron algo excesivas, preferimos hacerlo y no quedarnos a mitad del camino. Y hoy por hoy la exigencia es esa. Pero también usted debe entender, por las medidas que hemos tomado, que respetamos la actividad de quienes han podido volver a trabajar. Por eso sabemos que limitamos la gastronomía, limitamos algunos aspectos recreativos, limitamos los deportes. Para que usted pueda seguir trabajando, para que el empresario pueda seguir desarrollando sus actividades, para que el emprendedor pueda seguir haciendo lo suyo. Ese es el camino que estamos siguiendo. Ese es el camino que determinó nuestro conductor, el gobernador, el gran piloto de esta tormenta, en la que no todos estamos en el mismo barco. Hay gente que sufre mucho más. Y también para ellos, obviamente, vamos a hacer todos los esfuerzos para asistirlo. Estamos gestionando para que se garantice el IFE, estamos multiplicando la ayuda. Recién estaba el ministro de Economía, que está permanentemente gestionando para que haya más gente que reciba una ayuda por parte de un gobierno que está presente. Esta es la lucha, este es el día a día. Juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias.